esperando para ver cuántos se quedan, cuántos se van. Los niños ya salieron. Bien, vamos a meditar en la palabra de Dios, hermanos, en esta tarde. Bien, hermanos, bueno, vamos a tener esta reflexión en la palabra de Dios en esta tarde del día santo. Es una reflexión para todos, para toda la iglesia. Quiero invitar a ustedes a abrir sus Biblias en Éxodo. Cuando yo escuchaba, hermanos, a las hermanas, cómo cantaban, su risa, cómo se escuchaba, el ruido que se oía en el momento de desayuno, comida y cena. Y efectivamente me preguntaban lo que la hermana Irma mencionaba. Pero yo decía, ¿cómo irá a ser el reino? Si esto es bonito. Veía a los hermanos con qué amor servían. Veía a las jovencitas desde el viernes lavando los baños, porque llegaban las hermanas. Veía al hermano Abraham Estañón, a la hermana Araceli, desde el viernes, partiendo tortilla para darle sus chilaquiles a las hermanas. El sábado ya envolviendo tacos para darle su desayuno, comida a las hermanas. Y nos preguntábamos cómo iría a ser mañana. Todos los que allá andábamos, ¿cómo irá a estar mañana aquí? Y ese mañana llegó el día domingo. Y en verdad, hermanos, que qué hermoso es ser ministerio de la iglesia de Dios. Qué bonito es que sean las esposas, hermanas de los hijos de Dios. Qué bonito es. Qué dicha tan grande de las que pudieron allí estar y cantarle al único Dios vivo. Cómo retumbaba ese lugar, hermanas. O sea, sin duda que en el cielo hubo gozo. Y yo decía, hermanas, ¿cuántas cosas tenemos que quitar para llegar a un momento como este? Porque a lo mejor ustedes solamente se enteraron de la reunión, de que venía una reunión. No es esto lo que voy a predicar, la reunión. Pero pasaron muchas cosas para que llegara esa reunión. A lo que voy, hermanos, que la iglesia de Dios tiene que enfrentar diferentes circunstancias para llegar y darle a Dios lo mejor de sí. A lo mejor enfrentamos críticas, pudiera ser señalamientos. Pero de una cosa sí estamos seguros, que en ese lugar el Espíritu Santo se manifestó, hermanos. Y estamos convencidos. Y el Espíritu Santo, hermanos, se manifestó en la reunión y también afuera. Pero es importante, hermanos, que tomemos decisiones.
como iglesia, que tenemos que quitar las cosas que estorban de nosotros también. Si ahí hubiese sido el reino de Cristo, ¿qué hubiéramos dicho? Si ese lugar hubiese sido ahí el reino de Cristo, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Que se vayan a femenil solas? ¿O hubiésemos querido ir todos? Éxodo capítulo 3. Dice: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios, y aparecióle el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? A Dios. De mirar, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. De mirar a Jehová de los ejércitos. De mirar a Dios. No era el Dios eterno, era el Hijo de Dios. Pero dice que tuvo miedo mirar a Dios, porque también así se le reconocía al Hijo de Dios, por esa parte divina, por esa parte medular que siempre, en la cual ha participado el Hijo de Dios con su Padre, hermanos. Pero vemos que para allegarse a las cosas santas es tan necesario tomar decisiones. Es tomar decisiones, hermanos, importantes en nuestra vida. La vida a veces está llena de excusas. Nuestra vida a veces la llenamos, de pretextos. Y la vida debe de estar, hermanos, enfocada en soluciones, en decisiones sabias, en decisiones que sean la adoración a Dios. Y aquí dice: quita, ¿qué cosa? Quita el calzado, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú pisas es santo. Josué 9. Josué capítulo 9. Versículo 13 de Josué 9. Dice así, hermanos: estos cueros de vino también los henchimos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos. ¿A causa de qué, hermanos? De lo muy largo del camino. Una vez más lo voy a leer. Estos cueros de vino también los henchimos nuevos. Helos aquí ya están rotos.
también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de su provisión del camino y no preguntaron a la boca de Jehová. Amados hermanos, la ropa se desgasta. Esos cueros, esos calzados se hacen viejos. Es necesario renovarlos. Es necesario dejarlos. Y es necesario también, hermanos, como le dijo el ángel a Moisés y a Josué, quita las sandalias o quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás es tierra santa. Y aquí vemos, hermanos, el desgaste a lo largo del camino. ¿Y qué pasa en la iglesia de Dios, hermanos? No pasa de la misma manera. No pasa de la misma forma que esta vestimenta se va desgastando. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hoy veíamos algo tan relevante. La que, hermanos, decía la apostasía, ¿cuándo? ¿Ya se les olvidó, hermanos? En los últimos tiempos. Y cuando hablamos de apostasía, hermanos, no estamos hablando de un entorno ajeno a la iglesia de Dios. Estamos hablando de la iglesia de Dios cuando se ha rebelado contra la fe, contra la doctrina de la iglesia de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero, hermanos, ¿le damos realmente la importancia a nuestro Dios? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Le daremos la importancia verdaderamente a las cosas de nuestro Dios? ¿O sienten que nos reservamos todavía? Como que no le damos todo, como que hay esa reserva, como que queremos darlo y no podemos. O decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, mas lo que no quiero, eso hago. Y como que a veces pasa en la iglesia, hermanos, esa parte de que queremos darle más, pero como que no podemos o no lo hacemos. Es importante ver Lucas 15, versículo 22. Versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado, ¿qué, hermanos? Tu hijo. Versículo 22. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad, ¿qué cosa? ¿El qué, hermanos? No los escucho. El principal vestido. Fíjense bien, hermanos, la acción, la forma de pensar de un padre. ¿Qué quiere para el hijo? No les dijo, saquen el vestido más frágil, saquen el vestido más corriente, o como pudiéramos decirle hoy. Pues sí, el vestidito más sencillo. No, les dice, saquen el principal vestido. ¿Y se acuerdan qué le hizo a José, aquel jovencito, su padre? ¿Qué le hizo, hermanos? ¿Y cómo era esa túnica? De colores. ¿Era especial o no, hermanos? Especial. Fíjense, hermanos, como siempre un padre busca que su hijo se vista de lo mejor, que su hijo reciba las mejores ropas. ¿Sí se dan cuenta, hermanos?
Y si hablamos literalmente, cuando tenemos a nuestros niños, a lo mejor nosotros podemos andar hasta con los calcetines rotos, hermanos. Pero queremos que nuestros hijos anden como hermana Gaby. Bello. O lo mejor, hermano. Puede que nos reservemos nosotros hasta de algo bueno, pero queremos que nuestros hijos tengan lo mejor. ¿Cómo es el amor del padre? ¿Cómo es el amor de la madre? Y quiere y le da el principal vestido. Le dice a sus siervos: sáquenlo, el mejor, el principal vestido, y vístanlo. Hermanos, justo nuestro Dios es lo que quiere, que nos vistamos nosotros de lo mejor. Que nuestra vestimenta, decíamos allá, hermanas, ¿se acuerdan del tema? ¿Llenas de qué? Llenas de gracia. O sea, que esa belleza, hermanas, que ustedes la tengan y se vean bonitas, que la iglesia se vea hermosa, que tenga ese vestido que verdaderamente les identifique o nos identifique a donde quiera que vamos. Y aquí dice el versículo 22: sacad el principal vestido y poned un anillo en su mano. ¿Y qué más, hermanos? Y zapatos en sus pies. Que ese calzado, hermanos, que ese apresto del evangelio lo tengan, y que donde quieran que caminen los hijos de Dios puedan llevar esas buenas nuevas, podamos llevar ese evangelio precioso, que donde quiera que vayamos nuestra vestimenta sea hermosa, tan así que agrade, que guste a las demás gentes, que aún a los inconversos les guste nuestra forma de ser, de conducirnos como iglesia, como pueblo de Dios. Quiero que sigamos viendo, hermanos, ahí en Ruth, capítulo 4 de Ruth. Vamos a leer el versículo 7. Ruth, capítulo 4, versículo 7. Había ya de largo tiempo esta costumbre en Israel, en la redención o contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba ¿qué cosa, hermanos? ¿Sí están ahí en cita? Sí. Vuelvo a leer. Había ya de largo tiempo esta costumbre en Israel, en la redención o contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba ¿qué cosa, hermanos? ¿Y lo daba a quién? A sus compañeros. Y este era el testimonio, ¿dónde? En Israel, hermanos. O sea, la forma de confirmar o concluir o cerrar, como hoy decimos, un negocio, era quitándose un calzado, un zapato y entregándoselo a la otra parte. Era una forma de hacer también un pacto. Y cuando Dios le dice a Josué: quita el calzado de tus pies, es cuando Dios nos dice, hermano Marcos, hermana Norma, cuando Dios nos dice, hermana Dianita: quita el calzado de tus pies, quítalo, porque a partir de hoy vas a hacer un pacto conmigo. Y la forma de firmar, de sellar ese pacto, es que andes ahora con tus pies limpios, sirviéndome. Y no hablo literal, sino hablo de una vida santa,
Hablo de una vida espiritual, una vida que agrade a Dios. ¿Cuántos consejos les dieron, hermanas, allá? Muchos. Todos buenos. Aplicarlos es lo difícil, pero no solo con ustedes. A los varones también se les dan muchos. A los jóvenes también se les dan muchos. 3 días pasan ahí. Y ellos tienen también. Y todos tenemos la obligación de hacer un cambio. ¿Por qué? Porque queremos apartarnos de toda impureza. Mateo, capítulo 10. Versículo que vamos a ver. Versículo 12 en adelante. Y entrando en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y cualquiera que no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que ¿qué, hermanos? Que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que a aquella ciudad. Amados hermanos, debemos de nosotros que hemos llegado a la luz del Evangelio generar en nuestra vida cambios que adornen nuestra persona como hijos de Dios. La vida debe de estar llena de compromisos. Compromisos en el hogar, compromisos como personas. Si somos inestables emocionalmente, no vamos a llegar a ningún lado, hermanos. Si somos inestables espiritualmente, vamos a fracasar espiritualmente. Y hablando, hermanos, aún en nosotros como ministerio, si somos intermitentes o inestables, tampoco vamos a llegar lejos. Cantares 7. Versículo 1, hermanos, ¿cómo dice? Fuerte, hermanos. Una vez más. Cuán hermosos son tus pies en los calzados, oh hija del príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano del excelente maestro. Amén. Amén. Cuán hermosos son tus pies en los calzados, hija del príncipe, oh hija del príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano, de excelente quemas. ¿Quién ha formado esto, hermanos? ¿Quién hace esta obra maravillosa? Nuestro Dios mismo. Y cuando esos pies que anuncian el Evangelio, que llevan nuevas de paz, que viven en santidad, se convierten en esas joyas, en esa excelente obra del maestro, del arquitecto, que es nuestro Dios mismo. Éxodo, hermanos, vamos nuevamente.
dice Éxodo 3:5. Alguien que lo quiera ver, así rapidito, hermanos. Amén. Y dijo, no llegues acá, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Gracias, hermana, que Dios le bendiga. Ahora, ¿qué quiere decir estar descalzos? ¿Qué significa, hermanos, el estar descalzos? Normalmente, ¿quiénes andan descalzos? ¿Por qué están descalzos? ¿No, hermanas? Descansos, hermanos, equivalen a ser siervos de alguien. Siervos de Dios. No hablamos de ese calzado que traemos en este momento. Sino hablamos, hermanos, de quitar ese calzado que muchas veces lo tenemos. Y que ese calzado, hermanos, es el orgullo, que ese calzado es el resentimiento, que ese calzado, hermanos, es, pues, todo sentimiento carnal. Y que es ahí cuando nos dicen, quita el calzado de tus pies, porque tú eres de la iglesia de Dios, y la iglesia de Dios debe de ser santa. La iglesia de Dios debe de ser sin mancha. La iglesia de Dios es una iglesia diferente, porque dice, y se le ha dado a ella que se vista como, hermanos, de lino fino. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros no podemos cargar un calzado que esté sucio. La impureza no puede ir, hermanos, con nosotros. Vanidad, altivez, todo esto, hermanos, no debe existir en nuestras vidas. Lo hay en la iglesia. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Lo habrá esto en la iglesia? ¿Qué dicen ustedes? Qué fácil, hermanos, es dejarnos usar por el enemigo. Yo les pregunto, ¿quieren estar en el reino de Cristo? ¿Sí quieren estar? ¿No sienten que a veces somos frágiles? Que cualquier detallito nos hace vacilar en nuestra fe. Y que empezamos a comportarnos de una forma como niños fluctuantes. Entonces yo pregunto, ¿queremos estar en el reino de Cristo? Amén. ¿Alguien que quiere algo, hermanos? No se deja mover por un vientecito. Alguien que anhela algo no se deja llevar, hermanos, por cualquier circunstancia. Digo esto, hermanos, cuando uno quiere algo o a alguien, uno lucha por tenerlo. ¿O no, hermanos? Sí. Y lo busca. Y si hablamos de la esposa, uno a veces no tiene dinero para ir a ver a la novia, pues. Y uno le hace como sea, pero va. ¿O no, hermano Isaac? Vendías lo que podías y ibas a ver a la hermana Lucre. Hermano,
hermanos. La eternidad tenemos que luchar por alcanzarla, pero no podemos dejar que una barrera pequeña nos bloquee nuestra mente y digamos, es que pues yo ya mejor entonces no participo en esto, o no participo con aquella fraternidad, o ahora no participo con estos, ahora no estoy de acuerdo, ahora ya estoy inconforme con el ministerio quizás, o incluso hasta con el pastor, o hasta hablando quizás cosas de ellos, cuando hermanos, eso es pérdida de tiempo nada más para mí, de verdad. Yo no pierdo el tiempo, hermanos, y procuro no perderlo en pensar en alguien o hablar de alguien. No lo pierdo. Cuando hay cosas tan bonitas en las que tenemos que ocuparnos, ¿no, hermanas? ¿En qué nos ocupamos hace 8 días? Allá, ¿en qué nos ocupamos? El domingo. El lunes y toda la semana, porque su pensamiento toda la semana estuvo ocupada en la reunión, en las cosas del Espíritu, hermanas. Y las cosas del Espíritu son las que nos ayudan, hermanas, a edificar, a crecer en gracia delante de Dios. A veces se hace tan fácil, tan sencillo, hermanas. Fíjense cómo les decía yo, que habrá este tipo de circunstancias, de situaciones en la iglesia, las puede haber, hermanos. Voy a decirles algo, hermanos, y espero que esto no empañe en nada, pero hermanas, escuchen bien. La reunión les pareció extraordinaria, y le hablo yo esta semana a un ministro y le digo, hermano, le felicito por su mensaje, no les voy a decir quién. Qué hermoso mensaje dio, y me dice lo mismo. Y platicamos y dice, pero no a todas les pareció bonito. Dice, porque hubo una que no me dejó ni comer. Hermana Dianita. Digo, porque ahí estuvo usted también. Pero usted no fue, pues, hermano. Ahí está mi hermano Carlos ya conociendo, ¿qué pasó, Dianita? ¿Qué hiciste? Y dice este hermano, y no le gustó nada mi mensaje a este hermano. Y le digo, fue un mensaje hermoso. Y hoy testigo soy porque ella estuvo. Pero aparte de eso, muchas hermanas me lo dijeron. Y dice, casi me maltrató. Y me quedo yo pensando en esto. Y ni siquiera se imaginan quién fue. O a lo mejor sí se lo imaginan. Pero a lo que voy es a esto, hermanos. Que el Espíritu de Dios no todo lo tenemos. Y cuando no está el Espíritu de Dios en nosotros, está el Espíritu de error. Y el espíritu de error nos lleva a hablar mal, a tomar malas decisiones, a ejecutar acciones malas, a ser injustos, a ser soberbios. Nos lleva a demeritar lo que hacen los demás, porque es el espíritu de error. Y en nada nos va a poder hablar del ministerio, hablar de la iglesia de Dios, porque no está el Espíritu Santo obrando, sino está el espíritu de Satanás. El espíritu de error, el espíritu del engaño. Y aquí dice, hermanos, que nosotros quitemos, ¿qué, hermanos? Las sandalias de nuestros pies, es decir, hermanos, todo eso que contamina, que empaña, que ensucia, lo quitemos de nuestros pies, porque somos, hermanos, una iglesia santa. Debemos ser una iglesia santa, una iglesia sin ninguna clase de contaminación o de impureza. Salmo 34, hermanos.
18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Y salvará a quiénes? Y salvará a los conflictos de espíritu. Este es nuestro Dios, hermanos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, a los que han rasgado su corazón, como decía Joel, profeta, y no sus vestidos, que han aperturado su corazón, que han quebrantado su corazón, pero para que se introduzca nuestro Señor Jesucristo en su vida, dice, está cercano Jehová con ellos, con nosotros. Y salvará a los conflictos de espíritu, a los que tienen el Espíritu de Dios, a los que tenemos, hermanos, una vida, pero una vida hermosa. Cuando hablo de ello, hermanos, estoy hablando de esas acciones justas de los santos. Hermanos, como iglesia de Dios, valoremos un poco o un mucho la oportunidad que Dios nos está dando. De verdad, uno como ministerio, como pastor también lo digo, a veces también uno siente mal cuando ve uno que ustedes toman decisiones equivocadas. Nos damos cuenta, me doy cuenta. De verdad, hermanos, cuando se toman decisiones unilaterales que no toman en cuenta a su ministerio, a su pastor, al pastor, y toman acciones y deciden hacerlo a su manera, dice uno, algo no va a salir bien. Pero cuando buscamos, yo también, el consejo de Dios y de nuestros hermanos ministros, pero si vamos en el sentimiento, pensamiento de que todos somos igual, somos humanos, aún los ministros fallan y todo, por supuesto, todos podemos equivocarnos, pero un ministro es un ungido de Dios. Eso sí no se los olvida. Cuando hacemos todo esto, hermanos, en el orden divino que Dios establece, nos va a ir mejor. Yo sé lo que les digo. Pero cuando hay alguna rebelión y nos vamos mal, va a haber fracaso. Sin duda. El hijo pródigo dijo: quiero gastarme lo que me toca. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y le dieron lo que le tocaba? Sí. Sí se lo dieron, hermanos. Y se fue lejos. Y empezó a malgastar en los deleites de la carne. Cuando pasa el tiempo y se acaba aquello que él llevaba, que creía que era suficiente, hermanos, le dio hambre. Regresó y tuvo una oportunidad. Sacar el vestido principal, los zapatos, el anillo, el becerro grueso. Había muerto y ha revivido. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad porque aquí estamos. Aprovechemos, hermanos, este momento, aprovechemos este tiempo en verdad. Que esto, hermana Irma, no es de compararse con los bienes venideros. Ni siquiera la reunión que tuvimos allá el domingo y lunes, no es de compararse. Porque es algo diferente estar ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por supuesto que es algo maravilloso, que es una delicia lo que se ha vivido y lo que vivimos hoy. Pero estar cara a cara ante nuestro Señor Jesucristo es otra dimensión, sin duda. No hay comparación, no lo sabemos. Solo sabemos que no hay que compararse. Pero que sí, somos fieles
un día vamos a poder estar ahí con Él y reinar 1000 años. Hermanos, que Dios bendiga a cada uno de nosotros y nos ayude a ser mejores para su obra. Que Dios sea con ustedes, paz a vosotros.